ustedes el doctor Ramón Ignacio Arteaga Garibay, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Él es la primera autoridad internacional de depósito, desarrollo y generación de investigación científica en caracterización e identificación microbiana en México. Es especialista en manejo, identificación, caracterización y conservación de microorganismos, así como de diseño e implementación de técnicas microbiológicas y moleculares. Él participa con su ponencia Efectos de formulaciones de sales cúpricas sobre Claribacter michiganensis. ¡Aplausos, por favor! Bueno, muy buenos días todavía. Primero, agradecer la invitación a este foro. Yo les voy a platicar de microorganismos. Yo soy microbiólogo de formación. Actualmente yo formo parte del Centro Nacional de Recursos Genéticos, que está ubicado en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, les hago una atenta invitación a que nos visiten. Y este centro es un centro de nueva creación, el cual la intención primordial es trabajar, resguardar, conservar recursos genéticos. ¿Qué conservamos en estos espacios? Animales, bajo los esquemas de gametos, es decir, conservamos espermatozoides, óvulos, embriones, plantas, tanto en forma de semilla como en forma de cultivo in vitro. También trabajamos con material genético y finalmente trabajamos con microorganismos, que es el tema del cual yo les voy a platicar. En el caso particular, dentro de cualquier enfermedad o cualquier interacción donde haya relación entre los microorganismos y su hospedero, hay una ecuación que es muy sencilla. Una de ellas es el hospedero, el ambiente y obviamente el patógeno. Dentro de esta ecuación, yo les voy a platicar sobre el patógeno. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de caracterización. Yo les puedo comentar que los microorganismos es la parte importante cuando nosotros queremos conocer muchos de los efectos que pudieran representar a un huésped. Yo, como les comentaba, yo no trabajo en campo, yo trabajo en laboratorio. Mi principal función en todo esto es precisamente conocer al rival, podríamos decirlo así. Podríamos conocerlo como el enemigo, que muchas veces en ese caso se da. Y dicen que si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, podrás ganar más de 1000 batallas. Y con eso comenzamos la plática del día de hoy. Les voy a hablar de esta bacteria que seguramente muchos de ustedes conocen, y es Clavibacter michiganensis. Clavibacter michiganensis es una especie o una bacteria gram positiva. Yo les voy a hablar más de los términos técnicos más que de la distribución. Y es una bacteria que tiene particularidades para desarrollo y es una bacteria que nosotros, en función de esas características, podemos identificarla. Ustedes seguramente me podrán hablar de cada uno de los casos, las enfermedades que produce, los daños que puede generar a los cultivos, etc. Sin embargo, hay que comprender que esto precisamente es un complemento. La experiencia que se tiene en el campo debemos de sumarla a la experiencia que se tiene en el laboratorio. Para muestra, un botón. Hay dos tipos de industria que han desarrollado o despuntado de manera significativa. Una, la industria farmacéutica. Dos, la industria alimentaria. ¿Cómo lo han hecho? No es que la industria agrícola no sea importante, sí. Sin embargo, muchos de estas dos industrias, ¿qué hacen? Invierten en investigación científica. Invertir en investigación científica da valor agregado, da un plus a cada una de las aplicaciones, da certeza en el uso de cada una de estas aplicaciones. Por esa razón, las industrias farmacéuticas facturan billones de dólares. La industria alimentaria es una de las industrias que día a día se ha sumado y desafortunadamente la parte agrícola se ha quedado un poco rezagada. Ha cambiado de manera importante, porque ahora tenemos nuevas aplicaciones, lo vimos hace un momento. Pero estas aplicaciones hay que encaminarla a tener esfuerzos más precisos y que nos puedan rendir mayores beneficios. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? El día de ayer les presentaron por parte de la empresa Albo una serie de formulaciones basadas en cobre.
La empresa Albo llegó con nosotros al Centro Nacional de Recursos Genéticos y nos comentó y nos dijo: acabamos de desarrollar una serie de formulaciones que consideramos nosotros importantes para el control de enfermedades. Y normalmente el esquema es evaluarlo directamente en campo. Sin embargo, en esta ocasión la estrategia fue diferente. ¿Qué es lo que hicimos? Queríamos saber qué le sucede a la bacteria cuando lo ponemos en contacto con estas formulaciones. Ayer me hacían una pregunta: ¿cuánto se necesita? ¿De qué depende que sea efectiva o no? En un momento más ustedes verán que los valores o las concentraciones son muy bajas para poder ser efectivo. Cuando yo quiero matar o eliminar una plaga, ¿están de acuerdo conmigo que lo puedo hacer de diferentes maneras? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, incendio completamente el campo? ¿Están de acuerdo conmigo que se elimina la plaga? Pues obviamente, pero llevo todos los efectos que eso conlleva. Sin embargo, no hay la selectividad adecuada, porque en muchas ocasiones esas estrategias de control no miden los efectos secundarios que pudieran tener. Si hablamos de sustentabilidad y hablamos de ser amigables con el ambiente, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para tener una agricultura que sea más efectiva, no solamente para la producción, sino para también todos los efectos que conllevan desde el ámbito ecológico, desde el ámbito ambiental, de salud humana, salud animal y salud de plantas. En ese contexto, ayer les platicaron acerca de estas sales cúpricas. Tienen sus ventajas. Yo no me voy a meter más en la parte de lo que les comentaron ayer, los beneficios que pudiera tener desde la perspectiva física o desde la perspectiva química. Ese trabajo a mí no me correspondió. A mí me correspondió entrar directamente a lo que es lo que hacía con el microorganismo. De tal manera que cuando nosotros nos presentaron estas sales, nos platicaron maravillas de cada una de ellas. Que si producía, si era hidróxido, que si era sulfato, que si era la sal que fuera. Cuando nosotros establecimos el proyecto, lo llevamos a CONACYT. Le planteamos la posibilidad de poder hacer este proyecto y CONACYT no lo aprobó. Nos dio el fondo a través de la empresa Albo para poder hacer este desarrollo científico. Y entonces nos dimos a la tarea de conocer específicamente qué pudiera estar sucediendo con el afán de poder orientar los esfuerzos de manera más específica. ¿Qué sucede? Si yo tengo un producto muy efectivo y lo pongo al suelo nada más así, voy a tener muchos beneficios. Pero es como tratar de matar moscos a cañonazos. Es decir, voy a matar todo, no solamente lo que me interesa a mí matar. Y esto cambia completamente el paradigma en cuanto al uso de estos tipos de productos. Porque anteriormente yo los escucho y, perdón, no es por otra cosa más que por ignorancia. Ponemos tantos kilos por hectárea, tantas toneladas por hectárea. Eso es muchísimo en un mundo tan pequeño como el de los microorganismos. Y esto, ahora estamos pagando la factura de todos aquellos usos y abusos. ¿Qué sucede ahora con los antibióticos? Con los antibióticos, ya después de mucho tiempo, se regulan. Vamos y nos dan una receta. Vamos y para poder darnos un tratamiento nos tiene que ver un médico, porque hay muchos fenómenos de resistencia asociados y no tienen que ver muchos de los casos de humano a humano, sino tuvo que ver con todo aquello que se vertió al suelo, todo aquello que generó problemas anteriores y que ahorita estamos pagando la factura. Con ese contexto, yo les quiero platicar qué hicimos. Nosotros sabemos que el cobre es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas y que en algún momento determinado tiene efectos antimicrobianos. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes, sobre todo las personas con más experiencia, se acuerdan del famoso caldo bordelés? El caldo bordelés tiene cobre y lo utilizaban para cualquier proceso de enfermedad, en algunos casos tanto en plantas y en algunos casos con animales. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se utilizó? No se utilizó, entre otras cosas, porque el efecto no era el adecuado o porque no se potenciaba ese efecto. Ya entrando en materia, ¿qué es lo que hicimos? A nosotros
Nos dijeron, tenemos 3 formulaciones y esas formulaciones quiero que evaluemos las propiedades que pudiera tener frente a una de las bacterias. La más importante desde la perspectiva de la empresa, a la cual nosotros le hicimos el trabajo, es Clavibacter michiganensis. ¿Por qué? Porque tiene una patogenicidad importante, porque es persistente y si yo les hablara microbiológicamente, tiene muchos factores que hacen que persista en el ambiente. Por lo tanto, es un candidato idóneo para poder analizarlo. Y nosotros hicimos el análisis en 2 sentidos. Trabajamos con Clavibacter michiganensis, que es lo que les voy a presentar a continuación, pero también trabajamos con Phytophthora, que es otro dolor de cabeza. En el caso particular, solamente les voy a hablar de Clavibacter, Phytophthora la podemos dejar para otra ocasión por el tiempo. Cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, a nosotros tenemos que tener la certeza que lo que estamos trabajando pueda ser medible y cuantificable. Así como ustedes trabajan en campo y ustedes miden en función de los individuos que pudieran estar enfermos, miden en función de los efectos que pudiera tener en el campo, yo hago esas mismas mediciones en el laboratorio con los microorganismos. De tal manera que nosotros partimos a través de una cepa, determinamos un valor que para nosotros es importantísimo y es el valor mínimo en el cual el 90 o 95% de la población que yo voy a poner en evaluación se puede morir. Algunos dicen, esa es una dosis letal. No, es un valor diferente. Se conoce como concentración mínima inhibitoria. Por otro lado, tengo que determinar cómo es que afecta directamente este compuesto a la bacteria en particular, utilizando 2 estrategias. Estrategias de biología molecular y estrategias de biología celular. Primero, lo que yo les comentaba, esto es esencial para poder trabajar microbiología. ¿Contra qué me estoy enfrentando? Y si es un Clavibacter común y corriente, si no ha variado, porque puede haber variaciones, puede haber cepas nuevas, puede haber nichos ecológicos diferentes. Los mismos Clavibacter que ustedes aíslen aquí seguramente no son los de otra región, porque hay una capacidad de adaptación importantísima. Nosotros siempre presentamos y siempre los humanos nos jactamos de lo siguiente. Decimos, somos la especie más evolucionada que ha pisado la Tierra. Cierto, para algunas cosas. ¿Como cuáles? La modificación de los ambientes. La agricultura, recuerden, no es un proceso natural, es un proceso artificial. Por lo tanto, yo tengo que comprender ese concepto para poder entender cuál es la naturaleza de los procesos. Segunda, cuando nosotros hablamos de evolución, la evolución es la capacidad de adaptación. Y nosotros los humanos no somos tan evolucionados como quisiéramos. A nosotros falta y sobra con que nos modifiquen las condiciones climáticas y se acabó. Los microorganismos no. Los microorganismos son capaces de encontrarlos donde quiera. Yo siempre digo, ¿dónde están? Son omnipresentes. Los puedes encontrar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En lugares inhóspitos podemos encontrar microorganismos. Por ejemplo, en el hielo más extremo que puede haber en el sur o en el norte y en los cráteres de los volcanes hay microorganismos. Inclusive hay teorías que dicen que en el espacio están mucho antes que nosotros. Eso habla de otra cosa más que pura evolución. Y bien, ¿por qué les comento esto? Porque para poder entender nosotros los fenómenos de resistencia, los fenómenos de virulencia de las bacterias o de los diferentes microorganismos, tenemos que entender los fenómenos de evolución. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que nosotros determinamos que nuestras bacterias cumplen con esas características, es decir, se hacen una serie de pruebas para poder establecer que el microorganismo en cuestión realmente es lo que yo voy a evaluar. Y actualmente lo que utilizamos son técnicas de última generación. ¿Cuáles son las técnicas de última generación? Recurrir a metodologías basadas en material genético. Es decir, extraigo el material genético del microorganismo que yo voy a probar y inmediatamente me puedo dar cuenta si corresponde a un género en particular, si ese género en particular tiene impacto, es la misma que pudiera estar en otras regiones del mundo donde se determinen ciertas epifitias, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, tengan cuidado porque está próxima a llegar una enfermedad X? Y muchas ocasiones estas son las estrategias para poder nosotros evaluar y discernir si efectivamente son especies nuevas, si son bacterias nuevas, etc.
Y bien, ¿qué hacemos? Extraemos material genético, utilizamos una técnica conocida como secuenciación y determinamos un nombre. Con estas técnicas se pueden hacer muchas cosas. Se puede reclamar no propiedad, sí custodia de alguna cepa en particular. ¿Por qué? Porque estos siguen siendo recursos naturales. Cuando yo encuentro una bacteria, yo en muchas ocasiones escucho y dicen, es mía, no es tuya. Sigue siendo parte de la naturaleza, sigue siendo parte del país, de la soberanía del país, es un recurso natural. Es como tratar de llegar y decir, el pedazo de aire que estoy respirando es mío. Eso es muy complicado, ¿sí? En ese contexto es muy importante que nosotros definamos todos estos alcances. Y bien, una vez que nosotros determinamos que efectivamente nuestra bacteria en cuestión se llama Clavibacter y se apellida Michiganensis, y también le puedo complicar más las cosas. Nosotros, como microbiólogos, a diferencia de animales superiores ¿qué hay? Hay género y especie. En microorganismos hay género, especie, subespecie, biotipo, serotipo, ecotipo. ¿Por qué son tan complicados? Porque hay una variabilidad muy alta. ¿Sí? Yo puedo tener dos bacterias iguales aparentemente y resulta que no tienen que ver nada en una con la otra. Recuerden, ¿cuánto tiempo de vida tienen ellos? En 20 minutos hay una generación nueva. ¿Nosotros cuánto tiempo requerimos para una generación nueva? Pues aproximadamente a los 12 años ya se puede. Además se puede más o menos cumplir con esa función. ¿Y cuál es el periodo? 9 meses, por ejemplo. Una bacteria en 20 minutos tiene 2 hijos iguales. Entonces, cuando hablamos de evolución hay que considerarlo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es precisamente disolver el compuesto en cuestión y evaluarlo en diferentes condiciones. En el campo se evalúa si hay temperatura, si hay presión, si hay pH, si hay altura, si hay precipitación, etc. Todos esos componentes yo los tengo que recurrir aquí. Ahora yo controlo las condiciones ambientales ¿para qué? Para que las variables de respuesta de mi microorganismo sean muy definidas. ¿Cuál es la variable de respuesta más importante? Muy sencillo, vive o muere. Si vive, quiere decir que el compuesto no le hace absolutamente nada. Pero en cambio, si muere, quiere decir que tiene efectos. Y eso no quiere decir que lo mate, porque hay dos formas. Una, lo mata como tal, o segunda, solamente lo ataranta. ¿Sí? Por eso es importante definir a qué concentraciones estos compuestos sí tienen un efecto. Como ustedes se podrán dar cuenta, va cambiando la fisión y la metodología de cómo evaluamos las cosas. En este punto, aquí ustedes ven el crecimiento del microorganismo. Este punto que está aquí, este es el desarrollo de una bacteria. Sin embargo, esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté esta mancha aquí presente no me dice si está viva o no. Y esto se puede prestar a mala interpretación. Sin embargo, como les comentaba, cuando yo hago los análisis tiene que ser extremadamente preciso. Esto no me permite evaluar a qué concentraciones pudiera tener un efecto definido. Cuando nosotros hicimos el estudio, lo primero que les comentamos a la gerencia de Agristar o Alboc es no me digas qué es cada una de las cosas. Por eso las codificamos de la siguiente manera. Al final les voy a decir cuál es cuál y cuál es más efectivo de todos y en qué me basé para poder decir que son tan efectivos o no. Y entonces comenzamos las evaluaciones en diferentes concentraciones del producto, evaluando los crecimientos de cada uno de ellos. Sin embargo, yo tengo que hacer cuantitativa la determinación. ¿Cómo hacen la cuantitativa la determinación ustedes? Si hay tamaño, si hay producción, si hay vigor, si hay productividad, etc. Tengo que hacer exactamente lo mismo yo. ¿Y cómo lo hago? Utilizando ciertos valores que me permitan de alguna manera cuantificar ese o no crecimiento y lo hago en base a una escala de color. Si la bacteria está viva, el producto que yo le agregué va a hacer que cambie de color. Si la bacteria está muerta, no va a haber ningún cambio de color. Y esto hay forma de meterlo a un aparato conocido como espectrofotómetro y yo puedo determinar qué tan viva está.
o qué tan muerta está. Y entonces esto pasa de ser subjetivo a ser cuantitativo. De esta manera yo puedo decir efectivamente qué daño hay en cada caso. Después, ¿qué hacemos? Ahora sí, con esos valores y siendo mucho más precisos, ustedes observan cómo las gráficas cambiaron a ser gráficas mucho más homogéneas en comparación con las que teníamos anteriormente. Esto me permite determinar efectivamente cuál es la concentración de cada uno de los casos. Al final, le pueden preguntar a la empresa, pues, ¿qué le pone a cada uno de ellos? ¿Vale? Si es Blue Sheet, si es Mosquetero, si es Copper Green, ¿qué efectos puede tener cada uno de ellos? A mí, lejos de cualquier otra cosa, lo más importante es que todos tenían cobre. Y uno de los principales dogmas decían, el cobre a las gram positivas, particularmente a Clavibacter, no le hace nada. Pues los efectos que nosotros observamos es que sí las mata. Y las mata perfectamente bien. Y bien, con esto, nosotros ¿qué observamos? Que hay diferentes valores para cada uno de los compuestos. Y con esto determinamos cuál es la concentración mínima necesaria para poder matar a este grupo de bacterias. ¿Qué hicimos? Generar estos resultados en base a las formulaciones y vean ustedes la cantidad de producto que se requiere para matarla, al menos en concentraciones de laboratorio. Son 0.4 gramos por litro. ¿Cuánto agregan ustedes normalmente en un producto? Más de 50 gramos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros lo que estamos evaluando es que sí hay una eficiencia, sí hay una efectividad en cuanto a las condiciones de laboratorio. Estoy de acuerdo que cambian completamente. ¿Quién hizo esto? ¿Quién ha hecho esto? La medicina así funciona. Cuando ustedes van al médico, ¿a poco les dan 50 kilos de antibiótico? ¿Cuánto les dan? Cápsulas. ¿Cuánto tienen las cápsulas? Cantidades mínimas. Y todos esos estudios los fundamentan en esto. ¿A qué voy? Precisamente que uno de los procesos y los efectos no es la cantidad, es la calidad, lo que tiene que ponderar el control de esas enfermedades. Porque a mejor calidad, mejor dirección, mejor eficiencia, voy a limitar, por un lado, los efectos secundarios que pudieran tener todos esos productos. Y entonces, nosotros con ello determinamos que son muy parecidas, a excepción de esta formulación, los efectos que pudieran tener sobre el crecimiento de una bacteria retada de manera directa. Y bien, precisamente, ¿qué utilizamos? Estos valores de concentración mínima inhibitoria, que no es otra cosa más que la cantidad mínima necesaria para poder generar un efecto en el microorganismo en cuestión. Y esto se hace en animales, se hace en humanos. En plantas es diferente, sí, porque la fisiología es completamente diferente, pero los efectos a largo plazo son exactamente iguales, o inclusive en algunos casos peores de lo que se pudiera esperar. Y bien, ¿qué hicimos después? Ahora sí, cuando nosotros llegamos al laboratorio, una de las principales características que debemos de guardar es ser observadores. Esta es una bacteria normal. Y ustedes la ven, se ve perfectamente bien definida, los bordes están regulares, etc. ¿Qué pasa cuando se pone en contacto con las sales? Se ven deformadas todas estas. Si yo les digo que esto es un daño, pues a lo mejor me creen. ¿Por qué? Porque obviamente solamente es visual. Pero ¿qué tal si es efecto solamente de la técnica? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a evaluaciones más precisas para saber si el daño es efectivamente por el compuesto. ¿Qué hicimos? Empezar a trabajar y a teñirlas con los mismos colorantes vitales que les mostré hace un momento, y de tal manera que aunque las bacterias se tiñan, si me da ciertas coloraciones, yo garantizo si están vivas o están muertas. Otro fenómeno importante, a los microorganismos hay que aprenderles mucho. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en equipo, a comparación de nosotros los humanos, de que el otro empieza a trabajar bien y ¿qué dicen? Eso no. Normalmente no trabajan en equipo, ¿se han dado cuenta? Ellos siempre. Y eso inclusive ha cambiado el dogma para nosotros los microbiólogos, porque antes siempre decimos, y esto es un comentario de lo más constructivo que puedo hacer, siempre decimos, es una especie, es un género, es un hombre. No,
No juzguemos por los nombres, juzguemos por las funciones. ¿Qué dicen? Pelomyces, por ejemplo, también dicen Bacillus, y si no es Bacillus ya no. Muchas veces en los campos hay bacterias con potenciales mayores que lo que hay en el mercado tradicional. La diversidad microbiana presente en el suelo es de las más abundantes en la naturaleza, tanto y se compara con lo que sucede en el intestino de todos los mamíferos. Actualmente la tendencia es trabajar con microorganismos en su conjunto, ya no trabajar de manera individual. Los invito para que revisen un poco acerca de la microbiota en humanos, microbiota en diferentes ámbitos. ¿Qué buscamos ahora? Buscamos qué tienen los buenos que los malos no. ¿Sí? Ahora se analiza las comunidades completas. Hay gente que dice que la diversidad no es importante, es importantísima. ¿Por qué? Porque gracias a la diversidad existimos todos nosotros. Y viva la diversidad, en el caso particular la diversidad genética, porque eso hace que haya diferentes estrategias, eso hace que haya diferentes nichos, eso hace que haya diferentes variedades y variaciones. Aquí en esta mágica yo les presento, cuando nosotros no tratamos a esta bacteria, vean, todas están verdes. Verdes quiere decir que están vivas. Esta estrategia se conoce como microscopía confocal. Yo marco y después las analizo. Cuando voy sobre los valores menores a la dosis letal, vean cómo hay una mezcla. ¿Y qué pasa cuando pongo variaciones mayores a la dosis letal? Con esto garantizo que están muertas. ¿Sí? Y esto es de manera muy específica. Pero bueno, luego dicen, pues sí, te creo, tus colores suenan muy bien, se ven muy bonitos, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hace? Esto que ustedes ven aquí son fotografías al microscopio electrónico que hicimos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Ciudad de México, en la cual nosotros, en principio, queríamos saber cómo son las bacterias. Las conocemos, pero este es un mundo microscópico y por eso nosotros sabemos hasta ultraestructura cuáles son los efectos que puede generar en cada uno de los casos. ¿Qué hacemos? Primero, determinar cómo son los componentes. Es un gran positivo, tiene una palet grande, obviamente esperamos observar características o situaciones que pudieran estar presentes ahí. Y después, ahora sí, con esos valores subcríticos de eliminación del microorganismo, me doy a la tarea de evaluar qué sucede. ¿Y qué sucede? Obviamente hay daños, comparados, por ejemplo, con lo que sucedía en un inicio. ¿Qué observamos? Esto ya no es normal para una célula bacteriana. Una célula bacteriana no forma estas invaginaciones, no forma esas características. ¿Qué hacemos para ver que efectivamente hay un daño? Nos vamos a la literatura. Y en la literatura, ¿cuáles son los componentes antimicrobianos por naturaleza? Particularmente son los antibióticos. Y entonces empezamos a evaluar ¿qué sucedía en otros casos? Todos han escuchado hablar de la ampicilina. Es un producto que nos dan cuando tenemos problemas, sobre todo respiratorios. La ampicilina genera estos septos, que en términos de biología celular se conocen como mesosomas. Y esos mesosomas son el principio del final, porque le dicen a la bacteria, ¿sabes qué? Ya hay daño. Ha llegado el momento de que te pongas o te actives porque si no, te vas a morir. Y así comienza. Tenemos la generación de los mesosomas y entonces, cuando nosotros hicimos las evaluaciones, nos dimos a la tarea de poder revisar la literatura desde los años 80. ¿Y qué es lo que observamos? Lo que observamos es lo siguiente. Estos mismos fenómenos los observamos prácticamente aquí. Y eso nos dio la pauta a pensar que los mecanismos de acción pudieran ser muy parecidos. ¿Qué es lo que hacen las ampicilinas o las penicilinas? Afectan las membranas de los microorganismos. ¿Cómo inhiben la formación de una estructura que tienen todos ellos, conocida como pared celular? Y que en el caso de este tipo de bacterias es muy abundante. Esta bacteria también tiene pared celular. Por lo tanto, los fenómenos son muy parecidos. Y entonces, ¿qué hicimos? Ok,
Si el efecto es así, y el efecto ya lo manifestamos de manera colorida, lo manifestamos ultraestructuralmente, ¿qué esperamos? Obtener indicios de que el daño sea por esa vía. Existe una técnica que se conoce como peroxidación lipídica, que no es otra cosa más que evaluar el rompimiento de las envueltas de los microorganismos mediante esta estrategia. Y para eso se evalúa mediante esta técnica, ¿sí?, que es la técnica de T-bars, para generar este compuesto que es el malonaldehído. Y este malonaldehído nos dice qué tanto daño pudiera representar este compuesto en esos valores sobre la célula bacteriana. Llevamos a cabo la determinación y efectivamente, cuando nosotros agregamos los compuestos, la cantidad de estos productos derivados de la degradación de la membrana se manifiestan. Y esto lo hicimos para cada uno de los casos, sobre todo determinando ya valores muy específicos en qué momento se consideraba o se generaba el daño de la membrana y como consecuencia la muerte de la bacteria. ¿Por qué es tan importante la membrana? Porque si no hay membrana no hay vida. La bacteria respira por la membrana. Y si no hay membrana, prácticamente va a fallecer. Y bien, ¿qué hicimos? Determinarlo ya en base a repeticiones a través de Blue Shield, Copper Green, el mismo mosquetero y sin el efecto. Observen ustedes cómo sí cambia completamente cuando no hay ninguna presión de selección en base a la presencia de cobre. Aquí es una bacteria que no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué se marca esta línea roja? La línea roja nos dice concentraciones letales para la bacteria. A partir de 5 miligramos del malonaldehído, la bacteria se considera que puede morir. Vean ustedes cuando incrementamos cómo de manera importante se da la manifestación de este compuesto que indica que efectivamente hay un daño en la membrana de las bacterias. Finalmente, para cerrar la ecuación, nosotros podemos conocer qué tipo de genes pudieran estar involucrados en la activación o la presencia de cobre. Y si ustedes buscan genes asociados a cobre en una bacteria, seguramente los van a encontrar. Hay indicios, por ejemplo, donde encontramos hasta cassettes genómicos para la degradación de compuestos tan perjudiciales como puede ser el mercurio. Tiene una capacidad de adaptación impresionante. ¿Qué hicimos? Evaluar y seleccionar un grupo de genes que pudieran estar relacionados, por un lado, con el daño a la integridad de la bacteria y por otro lado, precisamente con la exportación y el procesamiento de cobre. ¿Por qué? La lógica es la siguiente. Si hay demasiado cobre en el ambiente, ¿qué va a hacer la bacteria? Hace un momento les comentaban, los genes siempre están ahí, depende quién los active o no. Si hay mucho gen, mucho cobre, la bacteria se va a dar la tarea de activar esos genes para tratar de solucionar el problema. Y eso es cierto, cualquier gen que le pongan, cualquier gen, hay mucha información genética que está manifestada ahí y todo depende del inductor o depende de las condiciones para que sea generado. Esto se hace por una técnica que se conoce como PCR cuantitativa, algunos le llaman PCR en tiempo real, y no es otra cosa más que evaluar de manera cuantificable cuánta cantidad de un gen se expresa para poder decir si está activo o no está activo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es desarrollar una serie de herramientas moleculares para poder determinar si efectivamente hay o no hay un proceso activo en el cual estas rutas metabólicas pudieran estar realmente sucediendo. Sin embargo, esto es la antesala a lo que se hace actualmente. Actualmente se trabaja con proteínas. Ya no es necesario trabajar la información genética. La información genética, ahí está la información, está presente, no obstante, las proteínas es la evidencia inequívoca de que el fenómeno se está manifestando. Después, lo que se hace es, se generan una serie de sondas para poder nosotros evaluar si efectivamente hay un daño o no hay un daño, o hay una activación de estas rutas. Esto que yo les estoy presentando son extractos del trabajo. El trabajo ya fue sometido, ya está próximo a ser publicado,
y precisamente por términos de propiedad intelectual en algunos casos, porque también está involucrada una patente, no los estamos presentando de manera completa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros probamos ya directamente, este es nuestro testigo, utilizamos ampicilina, y vean ustedes, cuando ponemos ampicilina, sin ampicilina, con ampicilina, hay ciertos genes que se están manifestando. Cuando nosotros ponemos ya directamente con cobre, observen, sin ausencia de cobre, utilizamos solamente un tipo de gen. Cuando ya le ponemos cobre, todos estos genes que nosotros pensábamos que pudieran estar asociados al metabolismo de cobre, pues efectivamente su expresión se manifiesta de manera importante. Pero lo más interesante es que no solamente los de cobre, sino también los de daño celular. Y los de daño celular, particularmente todos aquellos que tienen que ver con la síntesis de material genético. Recuerden, el material genético es lo más importante para todas las entidades vivas, ¿sí? Se puede prescindir de las proteínas, del material genético no, porque de ahí depende la continuidad de la misma especie. Después, con estos resultados, pues precisamente establecimos una pequeña ruta, tenemos algunos otros factores que nos faltan aquí en la ecuación para poder determinar cuál es el funcionamiento de cada uno de estos genes. Finalmente, las conclusiones que nosotros desprendimos de este trabajo es que la concentración mínima inhibitoria, que es un concepto que normalmente no se utiliza aquí, se determinó en concentraciones mayores a 0.4 gramos por litro. Por otro lado, se determinó que el daño producido por las formulaciones de cobre probadas se asocia particularmente a membrana celular e indica la formación de mesosomas. Y finalmente, se desarrollaron metodologías basadas en herramientas tanto molecular como celular para la evaluación de productos sobre el desarrollo directo sobre los microorganismos. Este es un proyecto que fue fondeado por CONACYT, particularmente en el programa de estímulos a la innovación en el año 2015, que creo que ahorita no está activo, no lo sé, pero esperemos que próximamente regrese. Y bien, lo que les decía, como parte de esa ecuación, no todo es el campo, no todo es el ambiente, también es importante el microorganismo. Conocer al enemigo y conocerte a ti mismo, triunfarás en más de alguna batalla. Y bien, finalmente les hago una cordial invitación al Centro Nacional de Recursos Genéticos. El día que ustedes gusten, lo recibimos con las manos abiertas. Yo soy su director en turno, Ramón Ignacio Arteaga Garibay. Por mi parte es todo, muchas gracias. Doctor, son 0.4 gramos en vitro. Nosotros aquí utilizamos cobre de manera preventiva, decimos, hasta 10 veces más la dosis. Tenemos el problema de que en el caso de Clayobacter está dentro de la planta y no le llegamos, no podemos hacerle nada. Estoy de acuerdo con su investigación, es totalmente científica, técnica, para ver que funciona el cobre. ¿Ha hecho usted investigación qué es mejor, el antibiótico o el cobre? Ahora, Blue Shield tiene hidróxido de cobre. ¿No hay alguna influencia ahí? No lo escucho. El Blue Shield es hidróxido de cobre. Sí. ¿No hay una influencia del hidróxido? Habría que evaluarlo de manera independiente para ver cuál es el efecto. Si es que realmente por lo tal el hidróxido como tal genera, tiene capacidad antimicrobiana. No obstante, todo esto, las condiciones siempre fueron a pH ajustado. Habría que verlo en el caso del laboratorio, solamente fue a pH ajustado. Habría que evaluarlo ya en condiciones reales. Ok, gracias. Vale. Doctor, bueno, la bacteria que usted utilizó es una bacteria, ¿cómo le pudiera decir? En todo el país va a haber diferentes
Así es. tipos de bacterias que tengan diferentes resistencias. No sé, sabría decirle si esa bacteria que usted utilizó mostraba cierta resistencia, si sabía usted que tenía cierta resistencia. Porque nosotros aquí en esta región tenemos mucho problema con Clavibacter. En particular yo le puedo comentar, Sí. la bacteria no es una bacteria, le llamamos nosotros tipo ni de referencia. Oh. Es una bacteria silvestre. Por eso la necesidad de caracterizarla de manera inmediata. Pero solamente es una. Esto solamente es la primera etapa. Yo le comentaba precisamente a la empresa, decir, solamente es una, necesitamos más. Más con diferentes condiciones, con diferentes ambientes, aisladas de diferentes sitios. Inclusive lo que continuaría es evaluar bacterias o especies o cepas provenientes de todas las latitudes de la República para ver si tienen el mismo efecto. Esa es la idea. Lo otro, cuando usted puso la bacteria en los tubos de ensayo, ¿llevaba comida ahí? ¿Lleva comida ahí? Sí, se retan con comida. Pues sí, para que la bacteria tenga las condiciones que pudieran asemejarse a estar en un cultivo. Exacto. Sin embargo, hay que recordar, son condiciones idóneas Son condiciones, en el laboratorio. Sí. pero no son condiciones idóneas para que la bacteria se desarrolle. En el laboratorio sí, no en la planta, o sea, es diferente. Acá yo le pongo un medio de cultivo, le llamamos nosotros rico o enriquecido, proteína de calidad, carbohidrato de calidad, etcétera. Pero temperatura. La temperatura 28-30 grados. Bueno, de los 3 productos evaluados, según lo que miré ahí, el mosquetero es el mejor. Sí. Sí, aparentemente es el que tiene mejor comportamiento. Ok, gracias. ¿De qué? Bajo estas condiciones, claro está. Bueno, compañeros, un aplauso para el doctor, por favor.